avena, y el tipo 7, que es acuosa, sin trozos sólidos, totalmente líquida. Cuando hablamos de estreñimiento, estamos hablando del tipo 1 y el tipo 2. Cuando hablamos de diarrea, del 5, 6 y 7. Cuando hablamos de una deposición normal, estamos hablando de un tipo 3 y un tipo 4. Esto es bien importante porque a veces cuando el paciente dice, bien, yo tengo diarrea, nosotros tenemos que encasillar cómo son las deposiciones, la forma de las deposiciones, a qué se asemejan, es como una salchicha, tiene grietas, tiene grumos, etcétera, para ver cómo clasificamos las deposiciones y a qué grupo pertenece, y eso nos va a dar ideas si es una deposición normal o un estreñimiento o una diarrea. Algunos aspectos epidemiológicos, dice, existen pocos estudios disponibles en Latinoamérica y se encuentra una frecuencia de estreñimiento crónico del 5 al 21% con una relación mujer-varón de 3 a 1. Otra vez, igual que el intestino irritable, vamos más para las mujeres que para los varones. Se presentan en edades tempranas, otra vez muy parecido al intestino irritable. Antes dijimos que los pacientes que menos de 60 años era raro encontrar un síndrome de intestino irritable. Acá también en edades tempranas es más o menos una forma de presentación típica. Mujer en edad temprana que tenga constipación es la característica. ¿Cuál es el impacto del estreñimiento en Latinoamérica? No tenemos información suficiente. El uso excesivo de laxantes, estimulantes y suplementos de fibra. Sin embargo, los datos en países desarrollados sugieren que impacta significativamente en términos de costos directos del tratamiento de la enfermedad o indirectos como el ausentismo laboral. O sea, que esta enfermedad impacta tanto en los centros de salud o en los seguros, porque necesitamos hacer varios estudios que son consultas, estudios, etcétera, pero el impacto en la industria o en las fábricas o en las empresas está como un impacto indirecto porque representa un número de días importantes de ausentismo laboral que disminuyen la producción de las personas. Entonces, es una patología, no es una patología que te mata, sino es una patología que te afecta la calidad de vida, y al afectarte la calidad de vida, pues necesita la persona hacer varias consultas médicas que van a tener un costo en los seguros y va a representar el ausentismo laboral, sobre todo porque se presenta en una edad productiva de la persona. Acá tenemos el uso de laxantes, el uso de fibras, vean, el uso de antiespasmódicos, ¿no? El uso de prokinéticos, que son pocos, pero sí lo que más llama la atención, los laxantes estimulantes y la utilización de fibra. Nuevamente hay los criterios diagnósticos basados en los de Roma 2, Roma 3, y se recomienda la utilización de los Roma 2 para el diagnóstico y los estudios de investigación. Y acá tenemos, miren, los criterios de Roma 3 para el estreñimiento crónico, donde nos dicen 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tenemos 6 criterios, ¿no? Pujo durante al menos 25% de las evacuaciones. El pujo es el esfuerzo excesivo que se hace para las deposiciones. Evacuaciones duras o esíbalas o caprinas durante al menos 25%, o sea, de evacuaciones duras de la clasificación de Bristol, sería, digamos, el 1 o hasta el 2. Sensación de evacuación incompleta. A veces uno va al baño, tiene las deposiciones y siente una evacuación incompleta, siente que hay todavía, siente que se quedó. Hay una sensación de obstrucción
bloqueo anorrectal durante al menos 25% de las evacuaciones, esa sensación es importante, maniobras manuales para evacuar para facilitar las evacuaciones, por lo menos 25, y menos de 3 evacuaciones por semana. Las evacuaciones sueltas, muy rara vez presentes sin el uso de laxantes, criterios insuficientes para el diagnóstico de intestino irritable. Los criterios deben estar presentes durante al menos los últimos 3 meses. Sabemos que esto tiene que ser por lo menos en los últimos 3 meses. No puede ser de ayer que tuve alguno de estos síntomas, no. Esto es una enfermedad crónica, por eso se llama estreñimiento crónico y tiene que haber generalmente un tiempo con un inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, 2 o más de estos criterios hacen el diagnóstico de estreñimiento crónico. ¿Cómo hacemos la investigación diagnóstica inicial? En la evaluación diagnóstica inicial de un paciente está indicado una historia clínica que tiene que ser extensa, un examen físico completo. No hay evidencia para recomendar el uso sistemático de pruebas de laboratorio en menores de 50 años y sin signos de alarma. Esto es bien importante. Si nosotros tenemos pacientes de más de 50 años o que tienen signos de alarma, y los signos de alarma un ratito más vamos a repasar, pero son, por ejemplo, el sangrado, la anemia, la velocidad de litrosedimentación, el antecedente familiar de cáncer, etc. Si nosotros tenemos esto, podemos hacer estudios en menores de 50 años. Pero si no hay estos signos de alarma, en los pacientes menores de 50 años está, bueno, poco recomendado, se podría decir, la realización de los estudios. Los estudios se realizan en pacientes más de 50 años o con signos de alarma. Sí, la historia clínica y un examen completo es bien importante. Siempre se debe considerar las características epidemiológicas de cada población. De esto depende la indicación de un coprocultivo, un examen de parásitos, las pruebas tiroideas para descartar hipotiroidismo, una colonoscopia, un estudio radiológico de colon, más una rectosigmoidoscopia para descartar un cáncer de colon. Siempre esto dependiendo de las características, como dice epidemiología, por ejemplo, en un área, digamos, donde la incidencia de cáncer de colon está aumentado, probablemente, digamos, una de las primeras indicaciones en estreñimiento sería una colonoscopia, pero depende mucho para hacer las pruebas y como dijimos en la anterior diapositiva, depende mucho de la edad del paciente y de los signos de alarma. El consenso también recomienda la realización de una radiología de colon como examen inicial en países donde existe Chagas. Esto es referente, digamos, a Bolivia, referente, por ejemplo, a la parte andina, ¿no? A la altura. Entonces estaría Bolivia, el Chagas, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina o en el Brasil. Pacientes con enfermedad de Chagas, pues que tengan estreñimiento crónico, un estudio radiológico de contraste, un colon por enema, estaría indicado. Y esto es lo que nosotros hablábamos, pacientes con signos de alarma deben ser evaluados, esos signos de alarma ahorita vamos a ver, hemograma, velocidad de litrosedimentación globular, química sanguínea, calcio sérico, pruebas de función tiroidea, sangre oculta en heces, colonoscopía y estudio radiológico de colon como rectosigmoidoscopía flexible. Pacientes mayores de 50 años con estreñimiento de novo, sin evidencias para explicar la causa, deben ser estudiados, ¿no? Entonces deben ser evaluados adecuadamente con todos estos estudios, ¿no? Tanto estudios de laboratorio como estudios endoscópicos. Ahora, aunque son arbitrarios, ¿no? Ya que no hay estudios clínicos que validen el consenso, se consideran los siguientes signos de alarma. Esto es bien importante. ¿Cuáles son esos signos de alarma?
que tanto hablamos, digamos, y siempre nosotros los médicos a veces nos guiamos por esto, aunque no existen estudios que validen cada una de ellas, pero sí se sabe que la pérdida más del 10% en menos de 6 meses es un criterio, ¿no? Para, como un criterio de signo de alarma. Sin una dieta que pueda explicar. La historia familiar de cáncer, otro signo de alarma. La enfermedad inflamatoria intestinal, otro. La fiebre y síntomas nocturnos como dolor abdominal, la sangre en las heces, la anemia, el estreñimiento de larga duración o refractario al tratamiento, todos hallazgos anormales en el examen físico que sugieren una enfermedad de base que explique digamos, el estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que está el peso, la enfermedad de cáncer, la enfermedad inflamatoria, la fiebre, los síntomas del otoño, la sangre, la anemia, el estreñimiento de larga duración o refractario al tratamiento, son signos que nos van a indicar la realización de estudios tanto de laboratorio como endoscópicos. Vayamos al tratamiento. Hay algunas medidas generales. Una de ellas es el refresco condicionado, los líquidos, la dieta y el ejercicio. De todos estos, quizás ¿no? se recomendó un incremento de la fibra en la dieta para completar 25 a 30 gramos al día en pacientes sin evidencia clínica de inercia crónica o estreñimiento obstructivo. Entonces, una de las cosas importantes es en la dieta el suplemento de fibra, 25 a 30 gramos. La mayoría de los estudios han evaluado los suplementos de fibra, que son antiguos, pero tienen importantes deficiencias metodológicas. Sin embargo, sugiere que puede ser de utilidad a algunos pacientes el Psyllium y el policarbófilo y la metilcelulosa, ¿no? Entonces, estos son agentes formadores de BOP. Fibra o agentes formadoras de BOP. Acá tenemos pues, un estudio importante donde está evaluando estos formadores de bolo, ¿no? Y la fibra, ¿no? Entonces, el efecto de estos formadores de bolo en la calidad de la deposición, vean cómo mejora las deposiciones y aquí tenemos los niveles de evidencia. Entonces, estos a veces en estudios se los ha comparado con placebo, ¿no? Hay algunos laxantes, ablandadores o estimulantes o irritantes. No hay evidencia para recomendar el uso de laxantes. Los médicos en general no utilizamos laxantes, estimulantes o irritantes en el manejo del estreñimiento. Sin embargo, se sugiere que en lugares de Latinoamérica donde no hay acceso a la fibra, que debe ser muy pocos lugares, los laxantes osmóticos, los agentes serotoninérgicos, los laxantes estimulantes es considerado una alternativa a la terapéutica. Entonces, de preferencia, nosotros debemos realizar, ¿no? Un tratamiento inicial con fibra y formadores de heces. Y los laxantes es una alternativa al tratamiento. Bueno, acá tenemos algunos laxantes osmóticos. Por ejemplo, tenemos el polietilenglicol, que ha demostrado efectividad y seguridad en estudios bien diseñados en pacientes con estreñimiento crónico. Quizás uno de los laxantes o estimulantes osmóticos, digamos, más utilizado, el polietilenglicol, ¿no? Que hoy en día lo utilizamos no solamente en preparaciones de colon, sino en el tratamiento del estreñimiento crónico. No hay estudios que evalúen a la lactulosa en el manejo del estreñimiento crónico durante los últimos 10 años y la única evidencia reciente sugiere que es menos efectiva que el polietilenglicol. Sin embargo, el problema que nosotros vemos en la lactulosa es que produce distensión abdominal. Eso es una de las cosas que molestan al paciente, el abundante meteorismo producido por la lactulosa, producido por este polisacárido, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, polietilenglicol
que aumenta o produce disminución en la consistencia y la lactulosa produce mayor dolor abdominal, inflamación y náuseas. Aquí el polietilenglicol, mejoría global y frecuencia, y la lactulosa, más flatulencia, meteorismo e inflamación. ¿No? Estudios que miren acá, el polietilenglicol pareciera en todos los estudios que agarra un nivel de evidencia 1, ya que mejora, ¿no?, en forma importante en relación a la lactulosa, mejora las deposiciones. Hay algunos agentes serotoninérgicos muy importantes. El tegaserot, que ha demostrado en un estudio clínico bien diseñado, ha demostrado ser efectivo y tiene superioridad sobre el placebo para mejorar la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Lamentablemente, el tegaserot en nuestro medio no existe, no tenemos, porque ha habido algunos problemas cardíacos, entonces han tenido que retirarlo, pero es digamos, un medicamento que promete mucho y se puede encontrar todavía en algunos países como Argentina, como Brasil, se puede encontrar para tratar el estreñimiento crónico, sobre todo cuando la clínica es de gravedad. Hay algunas terapias alternativas, no hay evidencia para recomendar el uso de terapias alternativas, por ejemplo, la acupuntura, las preparaciones de hierbas, los masajes abdominales, homeopatía en el manejo del estreñimiento crónico. En terapias psicológicas, solo un estudio ha evaluado la terapia cognitiva conductual frente a la educación en trastornos funcionales, pero no fue un estudio significativo para el estreñimiento crónico, por lo cual se considera que no hay una evidencia suficiente para recomendar el uso del manejo en estos trastornos. Cuando a veces uno empieza a recomendar estas terapias alternativas, es cuando a veces ya se han probado bastantes terapias, a veces probamos fibra, estimulantes, etcétera, etcétera, pero que no funcionan, pues hay algunas terapias que también podrían funcionar. Muy importante hacer algunos estudios previamente, el tránsito colónico. El tiempo de tránsito colónico es la ingesta de algunos marcadores, es un estudio complementario indicado en pacientes refractarios al tratamiento. Si no responden, el paciente hay que hacer estudios. Uno de los estudios es el tiempo de tránsito colónico. En estos casos debe ser el primer estudio que debe realizar para descartar la presencia de inercia colónica. O también de estreñimiento obstructivo. Por otra parte, se indica la evaluación de nuevos fármacos para el tratamiento del estreñimiento crónico. El protocolo de tránsito colónico debe ser estandarizado en cada situación. La manometría anorrectal es otro estudio que se recomienda en el diagnóstico complementario, principalmente para descartar la contracción paradójica, el anismo, la disinergia del suelo pélvico, en el que los pacientes no responden a tratamientos médicos y presentan un retraso en el tránsito recto-sigmoidoscopía y el colon izquierdo. Es muy importante cuando estos marcadores radiopacos se van a quedar en la parte distal y la paciente no la va a poder eliminar. La defecografía es otra prueba diagnóstica complementaria, ¿no?, que también nos va a ayudar, igual que el tiempo de tránsito colónico, manometría rectal, para evaluar estos síntomas. La biorretroalimentación es como tratamiento de pacientes con contracción paradójica del suelo pélvico. El papel del tratamiento quirúrgico en el estreñimiento crónico, no, en realidad lo quirúrgico vendría a ser